En esta ocasión hablaremos del arte de la antigua Grecia. Ubicaremos Grecia acá en el mar Mediterráneo en una posición geográfica privilegiada, ya que posibilitó el intercambio cultural y también económico desde Oriente hacia Occidente. Ubicaremos pues el desarrollo del arte griego desde el siglo VII a.C. al año 146 a.C., que es la fecha en la cual la última ciudad griega, Corinto, es conquistada por el Imperio Romano. Podemos entender el arte griego en distintas etapas. La arcaica, desde el siglo VII al VI a.C., una época de influencia persa y de influencia egipcia, aún un desarrollo primitivo, por así decirlo, de todo el aspecto cultural. La época clásica, el famoso siglo V de oro, el siglo de Pericles, un siglo de esplendor económico, cultural, filosófico, artístico, y la época helenística, un periodo de decaimiento desde el siglo IV, como lo dijimos, hasta el año 146, que realmente no es un año en el cual se acabe la sociedad griega, sino que simplemente entra a ser dominada por el gran imperio romano. Bien, estamos ante un Kouros. El Kouros es una representación de un joven atleta victorioso en los Juegos. Recordemos que para los griegos los Juegos eran un evento social muy importante, y estos atletas jóvenes eran casi que llevados a una figura de héroes y por supuesto eran inmortalizados en estas estatuas. Tenemos esta estatua que mide poco más de 2 metros, en la cual notamos una cierta rigidez en piernas y brazos. Como podemos ver, la pierna izquierda en muchos de los Kouros está más adelantada que la derecha. Esto da a las claras a entender que tiene una influencia egipcia notable, y por supuesto los tocados del pelo y la representación en los ojos, que son unos ojos todavía muy grandes, da cuenta de una influencia oriental muy importante. Estamos hablando aún de representaciones del siglo VII a.C. Bien, estamos ante el Áuriga de Delfos. Delfos, una ciudad griega muy importante. El Áuriga era este piloto, por así decirlo, de las cuadrigas. Las cuadrigas eran unos carros tirados por 4 caballos por lo general, que participaban en juegos, en espectáculos circenses y demás. Esta es una de las pocas estatuas originales que se conservan de la época griega, y aunque ustedes hayan visto muchas estatuas y pinturas griegas, realmente corresponden a reproducciones romanas posteriores. Esta fue encontrada en el fondo del mar, muy cerca de la ciudad de Delfos. Es por eso que se le llama el Áuriga de Delfos, y es muy interesante ver cómo ya hacia el siglo V, a principios del siglo V a.C., los escultores empiezan no solo a tener ya visibilidad propia como artistas, cosa que nunca se había dado antes en la historia de la humanidad, sino que empiezan a sofisticar sus técnicas, en este caso del bronce, y empiezan a implementar otros tipos de metales en ojos, labios y otras partes de la escultura. Como podemos ver, la rigidez aún se mantiene, ¿verdad? No parece muy natural la postura de este personaje, pero sin duda la naturalidad ya de la expresión del rostro humano empieza a notarse, y empieza a abrir el camino un poco hacia esa Grecia clásica que tanto influyó en las posteriores civilizaciones. Estamos ante los tiranicidas. Fueron llamados así con posterioridad, ya que es el retrato idealizado, por supuesto. Recordemos que los griegos buscaban en la perfección y la belleza en el cuerpo humano. Es el retrato idealizado de 2 ciudadanos atenienses, uno de nombre Harmodio y el otro Aristogitón, quienes intentaron en el año 514 a.C. dar muerte a los tiranos atenienses Hipias e Hiparcos. Lograron matar a Hiparcos, pero en ese episodio muere Aristogitón, y luego de 4 años, con la muerte natural de Hipias,
se decreta un gobierno democrático en Atenas. Entonces se conmemora este atentado con la construcción de estas dos esculturas, elevando al nivel de héroes a estos dos ciudadanos atenienses. Estamos ante la escultura de Poseidón. Es una de las pocas esculturas, como ya dijimos, que se conservan de la época original. Es una escultura en bronce. Vemos cómo el dios Poseidón está a punto de desatar su furia. Y es interesante ver cómo la posición de los brazos, la posición también del cuerpo y especialmente de las piernas, está muy bien pensada para que la escultura pueda mantenerse en pie por sí sola. Aproximadamente esta escultura fue realizada entre el 470 y el 460 antes de Cristo. Sabemos que es un dios porque por lo general cuando se representaban figuras humanas de tamaño natural, los dioses eran representados aproximadamente de 2 metros. Este tiene 2,9. Los héroes eran representados de 1,90 y los mortales de 1,80. Aquí tenemos otra imagen, un detalle de esta escultura de Poseidón, y vemos cómo le faltan sus ojos, ya que en muchas ocasiones, sobre todo en las esculturas de bronce, eran utilizados otros materiales como el cristal, materiales que por supuesto ya no existen en la actualidad. Estamos ante el discóbolo de Mirón. El escultor Mirón fue un escultor especializado en atletas victoriosos. Esta es una reproducción romana posterior. La escultura original era en bronce y data aproximadamente del año 455 a.C. Podemos observar ya que entrado el siglo V, el dinamismo es fundamental en las esculturas griegas. Podemos ver cómo los ejes del cuerpo y todas esas líneas compositivas empiezan a complejizarse, y sin duda el dinamismo que tiene ya esta escultura se aleja muchísimo de aquel hieratismo de la época arcaica de la escultura griega. Estamos ante una representación de la Atenea del gran escultor Fidias. Por supuesto, esta es una aproximación tridimensional y esta es una copia romana de una menor escala. La escultura original tenía un núcleo de madera y tenía también recubrimiento de oro y marfil. Medía aproximadamente 12 metros y estaba en el interior del Partenón, que fue el templo construido en honor a la diosa Atenea. Esta escultura de Fidias data por supuesto del siglo V, el siglo de oro de Atenas, y solo se conservan copias romanas posteriores. Estamos ante una de tantas ánforas que se recuperaron. Tenemos muchas ánforas hoy en día, ánforas griegas, ya que eran utensilios que se guardaban en los sepulcros junto a los muertos. Estas ánforas eran utilizadas para guardar vino, uvas, aceitunas, aceite de oliva, cereales, pescado, todo tipo de materiales y de productos. Y estamos aquí ante una escena bien particular. Estamos observando a Áyax y a Aquiles jugando a los dados. Estos guerreros del poema épico de la Ilíada, ese poema que narra la guerra de Troya, poema de Homero. Y vemos cómo seguramente Áyax, que es el personaje de la izquierda, está gritando lo que sacó en el juego de los dados. Si podemos ver, aquí están los dos guerreros gritando lo que cada uno sacó en los dados. Áyax al parecer saca 2 y Aquiles saca 4, de tal suerte que Aquiles gana en el juego de los dados. Bien amigos, los invito a continuar el estudio del arte griego en el segundo capítulo de esta maravillosa historia del arte griego.